Bienvenidos a Gente con Propósito, un espacio donde converso con personas que admiro y que quiero mucho y los cuales cuentan su historia, a través de las cuales podemos aprender un poquito, donde ellos nos narran cuál es su propósito de vida. Y en esta ocasión tengo el privilegio de tener a la doctora Jenisey Torrado. Welcome, girl. Un placer, gracias. Qué bueno. Estamos muy felices de tenerte aquí en este espacio de Gente con Propósito. Te conozco desde que llegaste aquí a Estados Unidos. En Cuba no tuve el privilegio de conocerte y tienes una historia sumamente interesante. Y quisiera empezar con el lema de esta historia. ¿Cuál es el propósito tuyo de vida? ¿Cuál tú crees que es la razón por la que Dios trajo a Jenisey a este mundo? Yo creo que eso cambia, ¿no? Pero hoy, dime, cuéntame. Bueno, existen muchos propósitos y uno de los propósitos para mí el fundamental es servir con los dones que Dios te da. Dios nos regala muchos dones y esos dones debemos usarlos. Y eso es lo que yo he hecho. Creo que toda la capacidad que Dios me ha dado, esa capacidad me gusta brindarla al prójimo, que es servir en la salud, servir en la predicación del evangelio, del mensaje de los tercer ángel, en la predicación del mensaje pro salud, y saber en qué línea del tiempo estamos. O sea, todo el tiempo servir al prójimo, al necesitado. ¿Cómo se puede poner tanto conocimiento en tu cerebro? Porque mi cabeza es grande, pero tu cabeza no es grande. Y eres una gente con mucho estudio, que has dedicado tu vida a estudiar. ¿Cómo se llega a ser doctora? Cuéntame de tu historia profesional. Ok, mi historia profesional, te puedo decir cómo decidí ser médico. A los 5 años había una vecina que vivía al frente de la casa, la queríamos mucho, Juana. Ella la diagnosticaron con cáncer a los 5 años, ya yo oí por primera vez la palabra cáncer, era un cáncer de estómago. Ella criaba a su sobrino de 15 años en ese momento y mi mamá decidió entonces ayudarla a preparar la comida. Mami se la daba por el estómago y entonces yo me daba pena porque yo oía a mi mamá que decía, ella no sabe lo que tiene, y yo oía esas conversaciones y entonces yo decidí que yo quería ayudar a las personas cuando se enfermaran. Y de ahí surgió mi vocación. Qué lindo. ¿Y todavía lo sigues haciendo? Sí. Porque aquí en nuestra comunidad de Chile, estoy seguro que hay gente de todos lados. Sé que tu esposo, la Ince, me está diciendo, no, él la llaman gente de todos lados. De Canadá me llaman. De verdad. Que le hacen consultas telefónicas y siempre están consultando. Porque si hay algo real es que Jenny siempre contesta el teléfono y siempre está dispuesta a ayudar y compartir ese talento que Dios te dio de estudiar. Eso es de Dios. Y de sacrificarte. ¿De dónde eres? Cuéntame un poquitico de tus inicios. Ok, soy de Santo Espíritu. Eres del campo, no eres de La Habana. No. Okay. Pero con mucho orgullo, soy de Santo Espíritu. Creo que es una provincia muy bonita con personas maravillosas. Y ahí en Santo Espíritu pues crecí en mi infancia, mi mamá, mi papá, mi abuela, mis 2 hermanos. Mi otro hermano era 2 años más nuevo que yo y el otro 12 años más nuevo que yo. Y bueno, ese era nuestro núcleo familiar ahí donde crecí y estudié en una escuela, estudié y fui dentro de las escuelas donde me escogieron, fue la Escuela Vocacional de Santa Clara. Y ahí no conocí el evangelio, ahí no te enseñan mucho el evangelio, al contrario, una educación, una filosofía marxista total, pero a los 18 años tuve unos amigos que me hablaron del evangelio. Cuéntame cómo llegaste, porque tus padres no eran adventistas ni cristianos. No. ¿Cómo llegaste al evangelio, a conocer a Jesús? A los 18 años estábamos mi esposo y yo con unos amigos que ellos eran Pinos Nuevos. Oh, okay. Y entonces ellos, pues empezamos a estudiar la Biblia con ellos y a hablar de Dios. Y recuerdo que ya yo empiezo medicina y cuando empiezo medicina en primer año se acababan las clases y nos quedábamos Toledo, Oriel y Miriam Belkis y yo. Y ahí en el aula, en la pizarra, yo les decía, demuéstrenme que Dios existe. Y ellos me decían a mí, demuéstrame que Dios no existe. Y ahí se empezaba el debate. Y ahí empezaba el debate filosófico entre nosotros. Que todavía hoy en día existe, ¿right? Uh-huh. Pero yo dije un día, si Dios existe, lo voy a encontrar. Okay. Y si no aparece, no lo encuentro, se acabó esto. Y el que busca a Dios lo encuentra. Amen. Porque Dios te habla al corazón. No tienes que verlo, simplemente Dios es real. Y lo encuentras. Y cuando tú sientes eso en tu corazón y te das cuenta que Dios es tan real, no puedes virar para atrás. Ya no eres el mismo. No eres el mismo, no. Wow. Porque Dios siempre está ahí al ladito nuestro. Ahí simplemente mismo. Está esperando que
abramos el corazón y dejemos que su amor entre. Qué lindo. Conociste a Alain, nuestro querido Alain, a los 16 años, a los 18 entras a la iglesia y se casan bien jóvenes y tienes una familia linda. Cuéntame de ese círculo especial. Sí, ese es un círculo muy especial, mi esposo, mi hijo y yo, donde tuvimos que enfrentar las batallas de decidir ser adventista, porque no te comenté, cuando empecé a estudiar con mis amigos eran de los Pinos Nuevos y ellos nos regalaron la primera Biblia. Cuando empezamos a leer la Biblia me hablaba de un sábado. Y yo guiaba y un sábado y me hablaba de unos alimentos y le empezamos a preguntar, ¿y esto? Y ellos me trataron de explicar, pero ahí yo decía, es que no dice esto la Biblia. Y los queremos muchísimo, pero nos dimos cuenta que la Biblia, yo entendí una cosa en mi corazón y cuando conocimos a Dios, ya queríamos serle fieles a ese Dios y no podíamos ir en contra de lo que entendíamos. Y ahí encontramos la iglesia adventista y pasamos a la adventista. Fue un reto educar a nuestro hijo siendo adventista, con una familia que no era adventista, que siempre nos respetó, pero Cuba es un sistema que conocemos, las características que tiene políticamente, y es un reto mantenerse, no guardar el sábado, pero nosotros tres nos apoyamos mutuamente y fue algo, y es algo, nada como el círculo familiar. Y así pensamos los retos que tuve en la carrera de medicina por ser adventista. Tuve grandes retos, no te imaginas. Pero todos se vencen. Amén. En el nombre de Dios. Amén. Y sé que tuviste tremendos grados porque a veces queremos que Dios nos bendiga, pero no ponemos mucho de nuestro esfuerzo. Pero sé que eres alguien dedicada, cuando le pones el corazón a algo, le pones completo. Me dijiste que terminaste como primer escalafón y todo en tu escuela. Sí, terminé con primer escalafón y realmente, pero era adventista. Y entonces me mandaron para un campo bien lejos, pero Dios tiene un propósito siempre. Así es. En ese momento el propósito que Dios tenía, me mandaron para La Sierpe. Cuando yo llego a La Sierpe, un día yo donde quiera que llegaba, pasé mucha hambre. La ginecóloga y yo pasamos un hambre que no te puedo decir. Y fue una etapa muy difícil. Y recuerdo que estando allí en La Sierpe, un día se me acerca un hombre, una persona, y me dice, te están buscando y están preguntando por ti. Yo dije, ¿quién es? Yo no conocía a nadie específicamente en La Sierpe. Y cuando se me acerca me dice, ¿tú eres la muchacha que no come cerdo y que guardas el sábado? Y yo, sí, me quedé así. Y entonces cuando vengo a ver, era un señor que era adventista, se había apartado. Y de ahí me buscó, conversamos y se formó una iglesia en La Sierpe a partir de ahí. Hay que testificar donde quiera que uno esté. Esa fue mi misión en ese lugar. Así es. El propósito Dios lo permitió. Exacto. A veces el diablo puede pensar, vamos a echarle a perder la vida, pero Dios te prospera. Hay una historia de tu niñez que querías contarme. Sí, tengo una historia de mi niñez. Íbamos hacia el parque de diversiones que quedaba en la misma esquina de la iglesia adventista, de ahí de Santo Espíritu. Y yo tenía unos 7, 8 años. Íbamos mi hermano, mi hermano más chiquito no había nacido. Yo tenía unos 7, 8 años, mi hermano tendría 5, 6 años. Íbamos mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Íbamos detrás de Wilfredo de los Ríos, Mercedes de los Ríos, Milka y Pipo. Una familia especial aquí de nuestra iglesia, que eran de ese mismo pueblo también. Exactamente, vecinos de mi casa. Íbamos pasando frente a la iglesia adventista y yo los iba mirando y se veía la forma diferente que ellos vestían. Wow, interesante. Sí, la forma diferente, y era algo que llamaba la atención y yo iba detrás de ellos caminando. Pero yo recuerdo, esa imagen se me quedó en mi corazón, porque en el momento que ellos entran a la iglesia, yo no olvidaré eso nunca en mi vida. Y yo recuerdo que cuando ellos entran a la iglesia, yo me quedo mirándolos y yo veo, en mi mente se queda la puerta de la iglesia con una luz muy blanca, muy blanca, muy blanca. Y lo menos que yo me imaginé es que un día ese iba a ser mi lugar. Wow. Nunca. Y esa imagen la recuerdo como si íbamos para el parque de diversiones, ellos iban delante, nosotros íbamos detrás, yo los iba mirando y en mi mente se quedó en cámara lenta, ellos caminando, entrando y detrás yo me quedo mirando y cuando yo miro veo debe ser la luz fría que salía, pero yo veía la puerta con una luz muy blanca
que salía y ellos entrando allí. So, qué lindo, ¿verdad? Que nuestro cerebro guarda esas imágenes que Dios Dios impresiona ahí en tu cerebro. Sin y duda. quizás pasaron tiempos que no salía, pero algún día asociaste esas dos cosas, porque todo está muy bien Sí. entrelazado. Porque exactamente, Dios tiene siempre un propósito para algo y Dios me marcó, este va a ser tu lugar. Qué lindo. En Cuba sé que serviste y trabajaste mucho como doctora, pero un día decidiste, esto me está ahogando, como todos, casi todos los que Total. salimos de allá, ¿no? Y viniste para acá a Estados Unidos a través de Canadá y viniste sola. Y yo quisiera que me hablaras un poquitico de ese tiempo, porque todos somos inmigrantes, ¿verdad? Muchos de nosotros somos inmigrantes en este país. Quizás hay alguien que esté mirando que diga, wow, dejé aparte de mi familia detrás. Son tiempos duros. So, cuéntame de ese espacio de tiempo, la profesional, la reconocida, la que todo el mundo busca en Santi Espíritu, la doctora, y llegar aquí a empezar de cero. Sí, es una etapa fácil y difícil. Es fácil porque cuando caminas con Dios y Dios es quien va contigo de la mano, no se hace difícil. Yo recuerdo que cuando yo iba a salir, ya yo sabía que tenía la visa aprobada y me pasé literalmente una semana literal, donde yo no dormía desvelada porque yo decía, cuando yo llegue a Canadá, cómo yo manejo, cómo yo compro, cómo yo empiezo a vivir. Muchas cosas nuevas. Muchas cosas nuevas. Yo nunca he salido, no tengo familia, voy a ir para casa de amistades, hermanos, pero yo no tenía nadie. Y entonces tenía ese reto y me pasé una noche y yo decía, y si no yo iba a pedir refugio en Canadá, si no me puedo quedar, ¿qué pasa? Y una noche, todas las noches era desvelada, pero hubo una noche, la 7ª noche de estar orándole a Dios y ¿qué hago? Recuerdo, y si yo pido refugio no me lo dan. Recuerdo que la 7ª noche yo sentí que Dios me dijo, si no te aprueban en Canadá, vas a cruzar frontera. Había un plan B. Literalmente. Wow, tremendo. Y cuando ¿Y así pasó? Literalmente así pasó. Yo les digo, yo sentí en mi cerebro que me dije así, si no puedes pedir refugio, vas a cruzar frontera. Esa noche, esa 7ª noche, dormí y dije, es verdad. A partir de ahí dormí. Yo no me desvelo nunca. Y yo estuve desvelado orando 7 noches. ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo manejo? ¿Qué hago? Y nada. Y si pido refugio y no me puedo quedar. Si no puedes pedir refugio, vas a cruzar frontera. Wow, qué lindo. So, llegaste aquí. ¿Qué tiempo estuviste hasta que la familia se pudo reunir nuevamente? Bueno, Dios es maravilloso. Yo llegué aquí en marzo y mi hijo en mayo yo llegué en marzo del 2013 y en mayo del 2014 ya mi hijo estaba aprobado. Al año y 2 meses de yo estar en este país, mi hijo estaba aprobado para venir. Mi hijo llegó al año y 4 meses y a los 5 meses de salir mi hijo llegó mi esposo. Antes de los 2 años estábamos juntos. So, esa pregunta que te hice, ¿qué le puedes decir a alguien que quizás esté pasando por ese tiempo de separación? ¿Cómo te agarraste de Dios en ese tiempo? Cuéntame algo sobre eso. ¿Qué puedes decirle a alguien? Sí, te puedo decir algo. Es difícil estar lejos porque cuando pasé ese primer 31 de diciembre, lejos de mi esposo y mi familia, yo miraba por las ventanas a las personas en familia y yo decía, yo no tengo mi familia. Yo tenía mucha gente muy querida, pero no tengo mi familia. Y es difícil, pero si lo pones todo en las manos de Dios, te garantizo que Dios no te va a fallar. Dios no llega tarde. Y simplemente si Dios te trae para un lugar, Dios te va a estar contigo todo el tiempo. Él va a proveer. Él va a proveer, no te quepa duda. Cuéntame de la parte... Oh. Yo escribí un papelito. ¿Oh, sí? En la Biblia, lo tengo y lo guardo con mucho. Yo llegué en marzo. En diciembre yo escribí un papel con fe. Con una fe total. ¿O algo así? Yo puse, Señor, gracias porque mi esposo y mi hijo llegaron antes de lo que yo pensaba. Lo escribí en diciembre del 2013. Yo le agradecí a Dios. Pero eso fue antes de que llegaran. Antes de que yo supiera que ellos no iban a venir. Wow. Yo tengo ese papel. ¿Cómo esa fe? ¿En qué estaba basada esa fe? Yo hablé con Mari Lambert, que fue donde yo me mudé para el Efficiency cuando salí de la casa de Katy y Fefa, que empecé a trabajar, me fui para el Efficiency. Y recuerdo que hablando con Mari Lambert por el teléfono, ella me hizo un día, haz esto, confía en Dios y cuando tengas la fe, agradécele a Dios porque tu esposo y tu hijo van a venir. Wow. Yo hice eso con mi casa, hice eso con mi esposo y con mi hijo. Y mi esposo y mi hijo
mágicamente llegaron aquí, vaya, con la bendición de La Dios. bendición de Dios. ¿Recomiendas que escribamos nuestras peticiones? Sí, yo sí. Creo que Teniendo ayuda fe, a que esa sí, fe crezca, ¿verdad? Sí, yo guardo ese papel, lo tengo ahí. Incluso mi perrito me lo trató de morder y lo salvé, lo puse en precinta porque es una evidencia de que el si poder, oras aunque con no fe, está en el papel, el poder está en Dios. No, es una evidencia. Pero es una evidencia de que si ponemos nuestra fe en Dios, las cosas van a pasar. El papel no tiene poder, el poder es de Dios, es simplemente que tú ahí reflejas, es una evidencia de que tú reflejas ahí tu fe, no es nada superstición. Es lindo tener esas pruebas, claro. Es lindo tener esas pruebas de que Dios está contigo. Porque yo te lo puedo enseñar. En todo momento, es decir, esto y no es real. falso, tú te das cuenta que eso está en una tinta vieja. Amén, amén. Sí. Llevas 10 años aquí en Estados Unidos, pero aunque fuiste doctor en Cuba y tuviste que llegar a empezar de cero, de ayudante, enfermera, no sé cómo empezaste. De medical assistant. Eso no paró, y eras una persona más adulta ya, eso no paró de estudiar. Me dijiste al principio que es, el preparar tu mente, preparar tus talentos, aprender un idioma nuevo. ¿Qué le puedes decir a alguien? Porque hiciste nurse practitioner, terminas hace poco hiciste enfermería, hiciste el nurse practitioner. ¿Qué me le puedes decir a alguien sobre el no dejarse vencer? El confiar en que Dios te va a ayudar, pero hacer tu trabajo y poner prioridades claras. Sí, creo que una de las cosas fundamentales es saber que Dios te dio un don y un talento. Y que si Dios te lo dio, Él te va a capacitar. Claro. Ponerte a ver películas, ponerte a dormir, ponerte a pasear solamente, que nada de eso es malo. Pero si no le das prioridad, todo lleva sacrificio. Todo lleva mucho sacrificio. Y Dios te dio el talento para que tú lo utilices. De tu parte queda poner el sacrificio para que logres metas que no son para tu propio beneficio, van a ser para el beneficio de la obra de Dios. No sé si eres alguien que está viendo esto ahora y no crees en Dios, pero te puedo garantizar que si tienes un don y un talento y una profesión que ejerciste en tu país, lo puedes lograr aquí si lo pones en las manos de Dios, porque Él te dio el talento y si Él te lo dio, Él te va a capacitar. Qué lindo. Te admiro mucho realmente, porque uno no se puede dar por vencido. No. Y estudiar es algo lindo y vale la pena. Por eso esta entrevista me identifico mucho contigo. En el año 2000 llega el COVID. Y, por ejemplo, 2020. yo me quedé en el 2020, gracias. Yo me quedé en casa trabajando, gracias a Dios. Pero las personas que están en el campo de la medicina, en ese tiempo eras enfermera, tenías que ir todos los días a trabajar. ¿Cómo lidiaste en ese tiempo de tanta incertidumbre, de tantos miedos, de tanta gente muriendo y enfermedades? Y ibas y tenías que trabajar. Te agradecemos de antemano por eso, pero ¿cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia de incertidumbre, porque no se sabía al principio qué era lo que estaba pasando. Incluso yo llegaba a la casa, entraba por el garaje, me quitaba toda la ropa, todos los zapatos en el garaje, absolutamente todo. Todo se echaba en la lavadora, los zapatos se dejaban en un lugar limpios allí y yo entraba para la casa envuelta en una toalla para ir directo para el baño. Y esa toalla se echaba a lavar. O sea, era la forma que teníamos de protegerse y bueno, todas las medidas de protección que usábamos. Esa etapa fue de incertidumbre, pero siempre confiando en Dios, porque realmente yo decía, uno no puede negarse a servir, tenemos que ir hacia adelante y bueno, este es el papel que Dios me dijo, pues este es el campo de batalla en el que tengo que estar. Yo creo que Dios te da fortaleza cuando tú estás en ese medio. Pero se hace difícil cuando toca tu piel. Y sé que tocó a tu familia, tocó a tu hermano más pequeño que estaba en Cuba. Y él murió de COVID. También tú te enfermaste. Cuéntame de ese tiempo. ¿Cuestionaste a Dios decir, tú sabes, yo siempre he servido, siempre he estado dispuesto a ayudar a las demás personas y me he sacrificado para seguir trabajando y ayudar a los demás, y ahora esa incapacidad de tú incluso hacer algo por tu hermano estando de lejos, sé que hiciste todo lo posible llamando y atendiendo. Cuéntame esa experiencia, cómo te marcó y si cuestionaste a Dios en algún momento. Fíjate, te voy a decir que no cuestioné a Dios, sí me dolió. Y te voy a explicar, tengo que remontarme a unos años atrás. En el año 2001
mi mamá le diagnostican con un cáncer. Yo Oh. llevaba 13 años en la iglesia, un linfoma no Hodgkin. Yo llevaba 13 años nada más en la iglesia y en ese momento yo cuestioné a Dios y yo decía, ¿por qué yo? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué esto? Y yo me sentí en un tubo vacío, negro, 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 negro. Y yo recuerdo que cuando a mi mamá le estaban haciendo la biopsia, yo me sentía muy destruida y ahí yo era con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me siento en este vacío? Estoy en un lugar oscuro. Y yo recuerdo que le decía a Dios, yo sé que tú existes porque yo te conocí, pero no te siento ahora. Yo quiero que vuelvas a entrar en mi corazón porque no te siento. Yo sé que tú existes porque yo te conocí antes de que esto pasara. Pero ese Dios que yo conocí, que entre aquí en mi corazón porque no te veo. ¿Cómo Dios llegó en ese momento? Yo tuve que aferrarme a Dios porque hay una frase que para mí es importante y a menos que olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, es como único puedes olvidar y apartarte de Dios. Pero si tú recuerdas lo que Dios ha caminado contigo y lo que Él ha hecho por ti, tú no puedes apartarte de eso. Y eso fue lo que a mí me sostuvo porque yo decía, yo te conozco, en mi profesión de medicina me sucedieron muchas cosas que Dios estuvo ahí conmigo y yo sé que Dios es real. Entonces, en ese momento para mí era muy difícil y Dios volvió a entrar. O sea, no es Dios, es tu corazón se endurece por el dolor, pero Dios está dispuesto a entrar. Y entonces cuando pasaron 7 años y medio, mi mamá fallece, pero 2 años antes de que mi mamá fallezca, yo tuve una conversación importante con mi mamá, porque ella creía en Dios, pero a su manera. Mi mamá era una persona brillante, muy inteligente. Mi mamá era brillante, una capacidad mental. Pero ella no creía en Dios pero a su manera. A su forma. Entonces, yo 2 años antes que ella muriera, yo le dije a ella, yo necesito que tú entiendas la vida eterna, porque Dios no te puede regalar algo que tú no aceptes, porque Dios es muy caballeroso y Dios te respeta. Entonces ella me dice, se quedó callada y me dice, hija, yo te puedo engañar a ti, pero a Dios no. Dios sabe que para mí la vida eterna es un cuento de hadas, Wow. es como un cuento de hadas con un final muy bonito. Y yo le dije, no es un cuento de hadas y sí tiene un final muy bonito. Mi mamá estuvo pidiendo durante todo el tiempo de que ella se enfermó con cáncer y ella me decía, hija, esto es muy difícil, porque yo me levanto en la noche a orinar y yo pienso, wow, tenía una pesadilla que tenía cáncer. Y cuando voy caminando para el baño digo, no es una pesadilla, yo tengo cáncer. Y dice, es muy difícil ese diagnóstico. Entonces ella estaba pidiendo perder la mente. Ella decía, yo no quiero morir ni con falta de aire ni con dolor y yo quiero perder la mente. Mi mamá, 2 años antes de que se muriera, tuvimos esa conversación. 3 meses antes de mi mamá morir, estamos sentadas un día y ella me dice, acepto la vida eterna. Le dije, mami, Así. eso es importante. No me puede, tú sabes que si yo lo digo no miento. Alain, yo te dije que yo creo en la vida eterna. Y entonces mi mamá insistía, se pasó 3 días diciéndome, creo en la vida eterna, acepto la vida eterna. Mi mamá se atoró con un pedacito de comida que comió. Tratamos de desatorarla, no se pudo, tuvo que entrar al salón, anestesia general, hizo una hipoxia. Mi mamá quedó como un niño. Después de estar 3 días diciendo, acepto la vida eterna, mi mamá perdió la mente, quedó como un niño, murió sin dolor, sin falta de aire. Wow. Entonces, Dios tiene un plan siempre. Pero yo sé que te tocó fuerte cuando pasó lo de tu hermano. como yo me cuestioné con Dios, ¿por qué mi mamá? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Porque a los 7 años y medio, como mi mamá pidió morir, Dios se lo regaló después que aceptó la vida eterna, ya yo no cuestioné más a Dios. Dolerme, Duele lo de mucho. mi hermano no te puedo decir cómo me ha dolido, eso me es muy difícil porque como dijiste ahorita, estudié en Cuba, estudié aquí, estuve haciendo todo lo que estuvo a mi alcance, ayudo tantas personas, los que te imaginas y los que no te imaginas, y no pude ayudar a mi hermano. Eso es un sentimiento tremendo. Eso es muy difícil, me es muy difícil, pero no cuestioné a Dios. Sí conversé con Dios, como a principios de este año estaba caminando por el patio de la casa y le pregunté a Dios, tú nos has dicho que nunca nos vas a poner una prueba más difícil de la que podemos soportar. Y esta prueba de mi hermano Fue me ha fuerte. llevado a un cáncer. O sea, el estrés bajó mi sistema inmune y eso fue difícil. Le dije, esto ha sido duro y casi me mata. Y entonces sentí que Dios me dijo, hija, yo nunca te he prometido que una prueba no va a ser dura. Lo que yo te estoy diciendo es que la prueba que yo te estoy permitiendo que pases nunca va a afectar tu fe.
Y Él va a estar contigo. Y Él va a estar contigo. Sí, es que Dios me lo dijo a mí, que Él va a estar conmigo. Como la poesía, que va a llevarte en sus manos en medio de la prueba. Es que literal, yo me hice la biopsia un jueves. Un domingo, todavía no tenía el resultado de la biopsia. El domingo, pregúntale a mi esposo que yo estaba en la sala estudiando unas matutinas que me mandan las personas. Y estoy viendo una matutina y la matutina la leo. Y de pronto voy para otra persona que me manda la matutina y era la misma matutina escrita en forma diferente. Y yo dije, qué raro esta matutina escrita en forma diferente, porque o sea que la gente copia y pega y manda, copia y pega. Y cuando yo la leo así, sentí que Dios me dijo, esta matutina no te la mandó nadie, esta matutina te la mandé yo. La matutina dice así, Eclesiastés no dice, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, no digas que tú no puedes. Tú sí puedes. No digas que tú eres, no digas que tú eres débil. Tú eres más fuerte de lo que tú crees. No temas ni desmayes ante la prueba, porque yo, Jehová tu Dios, voy a estar contigo. Wow. Llamé a mi esposo llorando y le dije, Dios me acabó de decir que voy a pasar por el diagnóstico, que ya viene positivo y que no hay virada para atrás, pero que Él va a estar conmigo. So, en esa jornada todavía estás, porque te diagnosticaron de cáncer, ¿qué tiempo hace? Como un año y algo. En abril del año pasado. En abril del año pasado ya yo sabía que lo tenía. La biopsia fue en junio y ya para acá, ya sí es positivo. Ya llevas un año en esta jornada. Si hay algo que me ha llamado la atención es que nunca has parado de sonreír y de ser la misma persona alegre. Siempre que te vemos, siempre estás con esa personalidad y eso dice mucho, porque sé que cuando el cáncer llega, hay veces no hay mucho que uno puede hacer, a pesar de que puede hacer todos los procedimientos, pero tú dices, Dios mío, yo no hice nada para que me tocara esto, ¿no? ¿Qué le pudieras decir a alguien que quizás esté pasando por un momento difícil de enfermedad o de perder a un ser querido como te pasó a ti? De cuán importante es mantenerte cerca de Dios. ¿Qué mensaje pudieras darle a alguien? Sí, el mensaje más importante es que nunca temas. Amén. Porque si caminas con Dios, Él va a estar contigo. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, no te van a faltar las cosas buenas, no te van a faltar las malas. Pero sigue, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Realmente, qué lindo, ¿verdad? Sí, no importa lo que te pase, porque cuando nos pasan las cosas buenas, Dios está conmigo. Y cuando pasan las malas... Pero uno no se puede soltar de Dios, hay que mantenerse... Y ya les digo, cuando mi mamá se enfermó de cáncer, yo sí cuestioné a Dios a capa y espada. Pero cuando yo vi lo que pasó a los 7 años y medio, que entendí que Dios luchó a capa y espada por mi mamá, por salvarla, y que Dios la selló en el momento oportuno, yo dije, wow, lo mismo pasó con mi hermano. Yo sé, mi hermano aceptó a Jesús, mi hermano, yo sé que está sellado, entonces realmente esta vida es importante para nosotros, es indiscutible, pero la eterna es eterna, esta es nada. Es mucho mejor. Entonces, y hay que luchar por esa. Exacto, entonces yo realmente ante este proceso no. A mí me pasó algo. El enemigo empezó con una batalla desde el 1 de enero del 2021 conmigo. Llegando nosotros de un viaje de Dominicana, estábamos en un restaurante con mi esposo, mi hijo y yo le veo a mi hijo una adenopatía, un ganglio en el cuello, y yo me empiezo a preguntar qué es eso y desde cuándo lo tiene. Empecé a sufrir porque estaba en una localización que parecía maligno. Eso fue intenso. Yo le decía a Dios que sea yo y que no sea él, que sea yo y que no sea él, que no tenga nada malo. Efectivamente, no, yo llamaba a mi hermano en Cuba, le decía a mi hermano, ora, dile a la gente de la iglesia que oren. Y lo menos que yo sabía es que eso fue mi hijo en enero. Estuve orando enero, febrero por mi hijo. En marzo se me enferma mi hermano, en abril muere. No acabo de recuperarme de mi hermano entrando a la iglesia. En agosto me dice mi esposo, no te he dicho nada, pero tengo una bolita aquí. A hacerle biopsia a mi esposo y llorando y diciéndole, Señor, que sea yo y que no sea él, que sea yo y que no sea él, que sea yo y que no sea él. Ya mi sistema inmune, bajo tanto estrés que pasé, en diciembre hice un acceso de una muela, de ahí coge el COVID, mi sistema inmune baja y ya venía el cáncer. Entonces, realmente me golpeó bastante el sistema inmune, pero nunca mi confianza en Dios. Amén, qué lindo.
Hay una parte importante, yo creo, y es el grupo de apoyo, el support group que uno tiene en la vida. Y quisiera preguntarte, la iglesia, Chiller, nuestra iglesia local, ¿qué ha sido para ti el tener la iglesia, tu familia? ¿Cuán importante es eso, el sentir que alguien está orando por mí? ¿Cuánto alivio puede ser eso? No, eso es muy importante. Indiscutiblemente, te digo, yo sé que tengo una paz la más grande del mundo y es algo sobrenatural, porque yo no es alguien que no sepa lo que es cáncer. Y yo misma he trabajado aquí en hospice con pacientes muriendo por cáncer de mama incluso. Entonces, realmente yo sé lo que es esto. No es que yo estoy inocente a lo que esto puede llevar. Además, he pasado los tratamientos estos que son fuertes, pero a mí nada de eso me quita porque mi fe y mi confianza, mi sonrisa está para Dios. Entonces, realmente la iglesia es la familia. La iglesia, desde cuando me enfermé con COVID, la iglesia cocinó y nos llevaba comida. Yo no podía cocinar, mi esposo era atendiéndome, yo tenía una fiebre constante, me llevaron comida que era de lo poco que yo tenía. Yo perdí el apetito y después me entró un apetito muy grande y las dos veces, en las dos formas que pasé, la iglesia con toda esa comida, todo el apoyo, las llamadas, las oraciones. Y esto que estoy pasando realmente, las oraciones me sostienen. Incluso yo terminé las quimios ahora y me hicieron un PET scan. Eso fue el 20 de junio. Y ahora aparece una imagen en el colon. Ahora tengo pendiente, sí. Y ahora tengo pendiente hacerme una... sonriendo todavía. Claro. Wow. Sí, yo tengo un Dios muy grande que está conmigo. Nunca hay nada malo, sea bueno o sea malo, como dicen las personas. Dios está conmigo. Dios está al control. Entonces, a menos que yo me olvide lo que Dios ha estado conmigo, no. Y no lo puedo olvidar. Qué lindo, qué lindo. Y este mensaje es para, a veces sentimos que no puedo hacer mucho por alguien, pero como alguien que ha pasado dificultades, una llamada, un mensaje de texto, una ayuda, una comida, hace la diferencia. Sí, cuando dejé de trabajar me ayudaron personas también económicamente. No, fue una etapa porque se fue todo el dinero en gastos de salud, porque yo no tenía seguro y era pagando de bolsillo y de los 1,000, de los 800, en una semana se podían ir 1,000 y pico de dólares en una semana y eso era así 2, 3, 4 semanas seguidos y eran de miles en miles y se fue todo. Y realmente, y no trabajando, pues fue difícil, pero nunca me faltó el pan, siempre estuvo todo justo. Dios proveyó de una manera que yo le digo, yo no puedo olvidar a Dios. Además del PET scan que te viene. No, ya me lo hice. ¿O ya te lo hiciste? Ahora lo que tengo es que ver qué pasó con esa jornada viene por esa parte por ahí. ¿Cuál es lo próximo en Jenny? Porque sé que tu cerebro no para de aprender. ¿Cuál es tu próxima meta? Quiero hacer un posgrado. Qué bueno. He estado pensando en hacer un posgrado en psiquiatría. ¿En psiquiatría? Sí. Ok, qué bien. Lo iba a empezar, pero como empecé con la quimio y empecé a trabajar también. Y sé que estás trabajando. Sí, empecé a trabajar en medio de la quimio, empecé a trabajar. Y entonces, hay que ver de dónde Dios te da esa fuerza y esa energía para sobreponerte. Eso es Dios. En momentos tan difíciles. Claro, no. Seguimos orando por ti para que Dios te siga bendiciendo. Yo sé que yo me siento como con las oraciones de todos los hermanos. Yo creo tanto en esas oraciones porque yo creo que no bastan con las mías. Yo digo que esto es muy fuerte y como yo se lo digo al oncólogo, a quien aprecio y respeto mucho, al doctor Castillo, yo se lo digo, le digo, esto realmente, él me dice, no pareces estar pasando por todo lo que está pasando, y le digo, es que no soy yo, es que esto es Dios. Amén. Y las oraciones de todos los hermanos me sostienen realmente, porque esto es fuerte. Es fuerte. Pero con Dios se puede. Y vamos a seguir orando por ti para que Dios te siga sosteniendo en esta jornada y que ese propósito que Dios ha puesto en tu vida de siempre estar dispuesta y ayudar en la iglesia, siempre has estado involucrada en liderazgo, en el departamento de salud, y siempre ayudando a los necesitados. Tengo unas preguntas aquí para terminar, ya el tiempo ha volado, y contéstame lo que te venga a la mente. Por ejemplo, ¿qué pondrían en tu lápida si pudieras escribir? Yo quiero que me estudien. Yo sigo a alguien en TikTok que pone los cadáveres y los estudian. Yo quiero que me estudien, pero... No, yo no. ¿No? Ok. Pero eres tú ahora. Si pudieras escribir hoy, ¿qué pusieras? ¿Qué tú pusieras ahí? No temas a la tumba si duermes en Jesús. Así es. Eso es un sueño.
es un sueño y va a ser así. Sí. Jesús viene muy pronto. No temas a la tumba si duermes en Jesús. Si no duermes en Jesús, no crees en Jesús, bueno, ya eso estudia. Hay que tenerle miedo. ¿Qué te motiva cada mañana? ¿Qué es lo que te da energía? ¿Qué es lo que te hace sonreír cada día? Realmente la familia, ayudar a la gente, es ver que una persona se recupera cuando tú lo tratas y lo ayudas, ver la sonrisa de otra persona, el canto de los pájaros por la mañana, el lindo, sol, ¿verdad? ay, eso me fascina. Yo le digo a mi esposo y a mí, yo le digo que Dios creó los pájaros para mí. Yo digo, se los presto a todo el mundo, pero Dios los hizo para mí. Porque el canto de los pájaros en la mañana es algo que me fascina. Hermoso. Sí. Hermoso. Qué lindo. ¿Cuál tú crees que es uno de los desafíos mayores que tiene la iglesia o que enfrenta la iglesia hoy en día? Pregunta muy importante. Uh-huh. Creo que el desafío más grande que enfrenta la iglesia es mensaje de los tres ángeles, reforma pro salud y saber en la línea del tiempo que estamos. Estamos en la línea del tiempo final. Jesús está a las puertas, pero lo decimos de aquí. Si nosotros no lo creemos. No lo creemos. Si nosotros miráramos lo que estudiamos, si usted lee Mateos, si usted se lo sabe de memoria, pero usted tiene que levantar la vista y mirar alrededor y ver lo que está pasando. Cuando usted compara lo que pasa con la Biblia, usted dice, está aquí. Abre la puerta que ya estás llegando, Señor. Y está ahí. Está ahí. Cristo viene pronto, amén. Yo tengo una máquina del tiempo, esto es hipotético, que te puedes viajar al futuro, puedes viajar al pasado, ¿verdad? No puedes cambiar nada, simplemente puedes ir a cierto lugar. ¿A dónde irías y por qué? Me gustaría virar a mi infancia y buscar la forma de conocer el Evangelio mucho antes. Mucho antes, Sí, okay. mucho antes. Dime algo sobre ti que pocas personas saben, no sé. Bueno, no sé, pero me gusta tejer frivolité. ¿Qué es eso? Eso es un tejido especial francés. Entonces, ¿Y lo practicas de vez en cuando? sí, ¿De me gusta verdad? hacerlo, sí. Ah, Hago unos interesante. marcadorcitos, sí. Y me gustan las montañas rusas, me fascinan. No, Sí, de verdad. me fascinan Hay todas personas las adultas que les gustan las montañas rusas. Sí, todas las montañas bueno. rusas, los zipline, todas esas cosas Toda me encantan. los Sí, deportes extremos. me gustan, sí, Qué bueno, mucho. qué bueno, qué bueno. Jenny, esto ha sido un placer conversar contigo y quisiera que nos dijeras un mensaje al final a alguien que nos está escuchando de por qué es importante el servir a los demás. Sí, es importante servir en primer lugar porque el don que tienes, el que sea, Dios te lo puso. Y al que se le da, Dios le va a pedir. El que tengas puede ser desde ayudar con dinero a alguien, porque quizás Dios te permite hacer dinero. Puedes ayudar a alguien con dinero. No tienes dinero, puedes orar. Si puedes predicar, si sabes predicar, puedes llevar libros, puedes ir a limpiar una casa de alguien que esté enfermo, si eso es lo que sabes hacer. O sea, puedes hacer una llamada. Si incluso estás en tu casa porque no tienes carro, puedes hacer una llamada a alguien, orar. O sea, hay tantas formas que puedes ayudar, pero lo más importante de todo es que recuerdes que nuestro Dios es real, que está muy Amén. pronto por venir y que no es fantasía lo que creemos, es la realidad más grande del mundo. Y no temas a lo que te pueda pasar, porque lo que le pasa a esta carne, eso no es problema. Es temporal. Eso es temporal, ya Él lo solucionó. Además, si el Hijo de Dios, Jesús, que es Dios, vino y murió por nosotros, ¿quién soy yo para decir que yo no pueda tener un cáncer o no me pueda morir? No, si mi Salvador murió por mí, lo que a mí me pasa es nada. Él prometió resucitarme y esa es mi fe y mi esperanza. Muchísimas gracias, Jenny. Jesús es nuestra fe, Jesús es nuestra esperanza. Gracias por ver este programa, compártelo y nos vemos la próxima ocasión.